Ok, bueno, primero que todo veamos la parte de procesamiento de la información. Voy a comenzar a compartir. En la parte de procesamiento de la información, propiamente, es la última sección del capítulo 3. Vean, para que lo entendamos un poquito, la semana pasada vimos técnicas y herramientas de investigación. Ya con más detalle, vimos la observación, vimos el cuestionario, que yo sé que ahí les debo el video, pero esas son técnicas y por eso nosotros decimos recolección, porque son técnicas con las cuales ustedes obtienen data. Uno dice recolección de información, estamos de acuerdo, pero al final de cuentas, lo que ustedes están haciendo ahí es obteniendo data. O sea, es una serie de datos como tal que por sí mismos tal vez tengan algo de sentido, pero a nivel de la investigación, esta data requiere todavía un tratamiento como tal para poderle llamar información. Y ese es el concepto de información. La información corresponde a datos, pero ya con un sentido, un orden, una intencionalidad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo no estoy diciendo que la respuesta de las personas de una entrevista no sea información, porque sí es información, pero sucede, eh, pero sucede que, perdón, pero sucede precisamente que si ustedes agarran esa entrevista como tal y las ven independientes, porque no sé, le preguntaron a 10 personas distintas, entonces va a provocar que ustedes tengan 10 guías de entrevista distintas. Y digamos, a nivel de un informe, de poner todas las respuestas de las 10 personas, por ejemplo, que fueron una entrevista de 4 preguntas, no van a poner pregunta y esto fue lo que respondieron las 10 personas. Porque al final la persona o una persona lectora, ¿qué es lo que va a decir? ¿Y qué quiere? Que yo lea las 10 y qué tengo que entender de ahí. Esa es la pregunta primordial que les van a decir. ¿Qué es lo que quiere que yo entienda de ahí? Porque ahí, si ustedes lo que hacen es poner solamente los resultados así como está en bruto, lo que están provocando es que la persona no tenga una orientación de qué es lo que ustedes quieren que la persona entienda o qué encontraron. Entonces ahí lo único que estarían haciendo es como una presentación de resultados, o más bien transcribiendo resultados. Entonces la data son resultados, pero no podemos decir que es información porque ponerla tal y como ustedes la recogen así en bruto, no estaría generando nada de valor hacia esa otra persona, precisamente. Entonces ahí es donde viene una etapa de la investigación, que es lo que le llamamos el procesamiento de la información. El procesamiento de la información es cuando agarramos toda esa data de las entrevistas, de las encuestas, y aplicamos otras técnicas para poder sintetizar, consolidar y convertir la data realmente en información. Entonces, si ustedes van al documento, propiamente el machote, se darán cuenta que la sección 3.4, si no estoy mal de números, dice procesamiento de la información. Entonces ahí lo que nosotros ocupamos, y es parte normal de un proceso metodológico, es que nos cuenten de manera práctica cómo va a ser ese procesamiento de la información, cómo van a convertir la data en información y entonces cuáles van a ser las técnicas que aplican para esa conversión. Y por eso era que yo quería que ustedes vieran que, por ejemplo, tenemos la técnica que se llama encuesta o un cuestionario, pero que finaliza hasta que se analizan los resultados. ¿Por qué? Porque la técnica encuesta como un todo, o sea, como un todo, no es solo recolección,
tiene su procesamiento, pero en el procesamiento aplicamos una técnica de análisis de resultados. ¿Qué puede ser esa técnica? No sé. Depende del tipo de cuestionario que hayan aplicado. Puede ser pasarlo a una escala Likert, puede ser una codificación, puede ser que sean resultados más numéricos y por lo tanto podemos aplicar técnicas de estadística descriptiva, de estadística inferencial, la probabilística también, dependiendo de lo que hayan conseguido. Puede ser que usemos algo más tipo en el tema descriptivo, el término, por ejemplo, gráficos, barras de frecuencia o diagramas de frecuencia, por ejemplo. Entonces, vean que esas son técnicas que permiten convertir un montón de data en elementos concretos como tal. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan, voy a usar el ejemplo del curso que les dio Ludwig, de la herramienta de madurez. Sí, el cuestionario de la herramienta de madurez es recolección. Ese cuestionario es como una encuesta, eso recolecta información. Pero esa data que está en esas preguntas no sería útil si yo no la paso por una herramienta que me permita hacer un gráfico de radar. Ese es el procesamiento. El gráfico de radar o la técnica de gráfico de radar implica una tabulación de datos y implica su conversión en un elemento gráfico, que ahí es donde ustedes ahora sí, ahí analizan. Y lo pongo de ejemplo, no sé, los que hicieron esa herramienta, más o menos a cuántas personas le preguntaron. 4, 5, 10, 15, no sé, alguien que me dé un número, ¿a cuánto le preguntó? Creo que en mi caso fueron 6 personas. 6. Entonces, Andrés, vos agarraste esas 6 y si vos hubieras dicho, nada más agarro y las pego cada cuestionario tal y como me lo dieron, sería entendible. De las 6 individualmente. Sí, individualmente. No en la técnica ya del diagrama de radar, porque obviamente el diagrama ya te vende, pero si hubieras no tenido el diagrama de radar y nada más lo que dices es, estos son los 6 cuestionarios, ¿eso te da algún valor? No sería muy difícil tener Exacta, marcadores y estatus. exactamente. Por eso es que nosotros pasamos por un proceso de conversión y el proceso de conversión nos arroja un elemento concreto, que eso sí nos demuestra realmente algo de valor. Y en ese caso, ¿qué era? La madurez de la empresa. Entonces, ¿por qué hago énfasis en explicarles bien el concepto? Para que vean que la investigación no se queda en el acto de recoger datos, más bien ese es el inicio real metodológicamente de la investigación, porque todo lo que está antes de la aplicación de herramientas es una preparación del investigador, de la persona investigadora, en fundamentarse teóricamente, en conocer el problema, o sea, es una alimentación interna, un proceso de reflexión constante para saber qué tengo que ir a hacer. La construcción de la herramienta ya representa cierta madurez, porque entonces ya va enfocado que quiere consultar, pero tener los datos en las herramientas de recolección no implica que yo ya puedo o ya tengo la información para hacer mi proyecto. Entonces, esta etapa de procesamiento es la conversión que sí me permite agarrar esa data y llegar a elementos concretos. Por ejemplo, una ficha de recolección de información de referencia bibliográfica, de investigación o búsqueda bibliográfica, es un resumen de una fuente. Pero el resumen de la fuente no me sirve si yo, por ejemplo, no aplico un método comparativo. Por ejemplo, si yo llego y hago un estudio de Scrum y hago una ficha de Scrum donde hablo de los procesos, los roles, los artefactos y los pongo ahí, eso como tal es data, pero no me sirve en el proyecto si yo no lo paso por un análisis, por ejemplo, comparativo versus mis necesidades, por ejemplo,
y con ello identificar si me sirve o no me sirve. Por eso es que el procesamiento es importantísimo. Entonces, lo que vimos la semana pasada es el elemento con el cual yo, por decirlo así, coloquialmente salgo a la calle, al campo, a obtener, uno dice información, pero en realidad es obtener resultados, data. Y después de eso viene un proceso que yo tengo que convertir esos resultados o datos en verdaderamente la información con la que yo voy a trabajar. Y con esas secciones que precisamente cierra el capítulo 3, que se llama procesamiento de la información. Ok, el primer elemento que nosotros esperamos que ustedes trabajen es la parte como el diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de investigación? Bueno, una vez que ya uno definió el problema y se plantea ese alcance de la investigación y comenzó a establecer las preguntas y los elementos que ocupa estudiar, la siguiente pregunta, que es lo que responde también el corazón del capítulo 3, marco metodológico, es, bueno, ¿cómo voy a poder estudiar eso? Ese cómo, su respuesta está asociado a un plan, un tipo de estrategia. Eso es lo que nosotros conocemos como diseño de investigación. ¿Cuál es esa estrategia metodológicamente hablando con el cual yo voy a acercarme a la solución? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces, el procesamiento de información inicia en esa sección con ese planteamiento del diseño de investigación, sus etapas metodológicamente hablando. No son las etapas como tal en sí de elaboración del proyecto, sino metodológicamente hablando, que ustedes siguieron para poder alcanzar la solución. Y ahí es donde salen varios tipos de diseños. Yo aquí les voy a dar un repaso general, pero sobre todo después nos vamos a enfocar sobre todo más en los diseños cualitativos que cuantitativos. Pero igual, el curso es de metodología de investigación, es importante que los conozcan. En los diseños cuantitativos, que obviamente están asociados a un enfoque cuantitativo, o sea, un enfoque de números, está asociado a dos tipos de diseño, los que son experimentales o los que son no experimentales. Aquellos que son experimentales se refieren a un modelo en el cual el corazón del proyecto está enfocado en una prueba. Esa prueba es lo que normalmente llamamos experimento. O sea, el concepto de experimento nosotros, tal vez desde el colegio, es lo que más se nos asocia realmente a investigación. Que en un campo como software lo podemos hacer una similitud a lo que sería como decir una prueba piloto. O sea, yo desarrollo un software y hago una prueba piloto. Ese es como mi experimento desde el punto de vista aplicado para obtener resultados de que si lo que estoy haciendo va bien o no. Eso es lo más similar que yo puedo decir en software que es un experimento. Porque el experimento lo que busca es hacer una prueba mediante la cual yo logre demostrar precisamente que en este caso se usa una hipótesis. Que ya como vimos, cuando hablamos del cualitativo, no se habla tanto de hipótesis porque en un caso como el de ustedes se sabe que es para buscar la solución a un problema. Entonces no hay una hipótesis como tal, porque el proyecto está hecho precisamente a que lo que ustedes vayan a hacer va a atender el problema. En el caso de las investigaciones más puras, uno lo que se plantea es un hecho que tal vez nace de una observación. Me voy al campo de ciencias básicas y ese es el más sencillo de todos que digamos de plantear y que tal vez ya se los he dicho. Yo hablo de un control biológico, tengo un problema, no sé, con la mosca de la fruta y de una observación, no sé, de alguna otra región o de alguna lectura de algún otro lugar, me doy cuenta que cierta variedad de avispa es una avispa que pone huevos en el cuerpo de la tortuga y entonces los huevos crecen dentro del cuerpo de la tortuga y se la, digo, de la tortuga, digo, de la mosca y se la comen por dentro. Entonces, esa variedad, suponiendo que en Costa Rica no existe, pero hay otras variedades de la familia similar, taxonómicamente hablando, de esa avispa, entonces yo quiero experimentar para ver si yo puedo hacer un control biológico con las avispas que yo tengo. Y entonces a partir de ahí hago todo un diseño de investigación que me lleva precisamente a modelar un experimento, una prueba.
La prueba es tener grupos poblacionales de control de moscas con y sin presencia de la avispa en ese ambiente, crear condiciones controladas para ver si aplica o no aplica, y después hacer un estudio de ver si hay un control poblacional a partir de la presencia de la avispa y ver si entonces puede ser un control biológico natural. Entonces, ven, el enfoque está precisamente basado en experimentos y eso está basado también en las variables, que nosotros vimos el concepto de variables y categorías. En este caso son variables, porque hacemos una medición de variables. Tenemos una variable independiente y una dependiente. En ese caso, la variable independiente es la presencia de la avispa, una población. La que es independiente va a ser la población de la mosca, porque esa es la que queremos ver si depende de la población de avispas. ¿Ven? Ahora, en los experimentales hay tres tipos, lo que le llamamos preexperimentos, los que son cuasi experimentos y experimentos puros. La diferencia está sobre todo en el control que tenemos. Entonces, esos son los experimentales. Después está el diseño de investigación que se llaman los no experimentales, que tienen que ver con temas transversales o transeccionales, que significa a lo largo del tiempo o en un momento específico con un grupo, por ejemplo, de control específico, o lo que se llaman longitudinales o evolutivos. O sea, tenemos los que van evolucionando en el tiempo como longitudinales o evolutivos y los transeccionales que significan en un momento único. Y bien, no son experimentos, son estudios sobre poblaciones muy grandes, y esto se aplica sobre todo en los que son del ámbito de ciencias sociales, porque lo que tratamos de sacar es una foto del momento. Por ejemplo, no sé, sucedió lo de la pandemia, y entonces hacemos un estudio precisamente para un año posterior de la pandemia en un grupo demográfico o sociodemográfico específico, no sé, digamos que la población negra de Limón, un ejemplo, y entonces queremos ver la afectación que tuvo la pandemia en ese grupo poblacional específico un año después. Eso es transaccional. Ahí le defino variables, por ejemplo, ingreso económico, salud. O sea, yo le defino tres, cuatro variables y lo que hago es un estudio de campo para poder localizar esas variables y llegar a resultados sobre esas variables. Vean que yo no estoy haciendo un experimento en las personas. Estoy hablando de un grupo poblacional específico en un momento dado al que le voy a hacer un estudio de una característica, pero se hace cuantificado porque el grupo poblacional es muy grande. Entonces yo no voy a buscar un caso específico, ahí es donde diferencia lo cualitativo. ¿Y por qué? Porque entonces yo lo que quiero es, a partir de ese grupo de control, que es una muestra representativa estadísticamente hablando, y entonces determinar esas características o esa situación específica. En el longitudinal o evolutivo es diferente. Es como que yo dijera que a esa misma población le hago un estudio en el 2022, 2023, 2024 y tal vez así durante 4 años seguidos. Entonces, voy a comparar año por año y lo que quiero es buscar, digamos, la afectación que ha tenido por la pandemia, pero en un proceso de 4 años y voy viendo una evolución. Eso es lo que se llama longitudinal, pero igual no estoy haciendo un experimento. Por eso es que los no experimentales lo vemos mucho en ciencias sociales, ciencias políticas y demás, porque por ejemplo son estudios necesarios para crear políticas nacionales, tener esos datos. O por ejemplo, yo quiero conocer cuál ha sido el avance de la telefonía celular en Costa Rica desde la apertura hasta acá. Ese es un estudio longitudinal porque voy a venir, por ejemplo, revisando los indicadores que tiene la SUTEL en los últimos 10 años en cobertura, precio, satisfacción del usuario. Y entonces, a partir de ese estudio longitudinal que está basado en indicadores y parámetros, vamos a establecer entonces una, digamos que una verdad absoluta que se refiere a la tendencia que queremos analizar. Ese es el longitudinal evolutivo. Si ustedes ven, en realidad ninguno de los tres proyectos, ninguno de los tres no, ninguno de los tres diseños de proyectos realmente calza con lo que ustedes están haciendo. Les cuento, porque quiero que conozcan, y por lo que les dije, el curso es de seminario de metodología. Entonces aquí les estoy explicando lo que son los conceptos de metodología. Entonces, vean cómo es el concepto de los diseños cuantitativos. Está enfocado en variables y enfocado en trabajar con grupos.
Ya el enfoque experimental o no experimental es un enfoque propiamente de lo que yo quiero obtener. Y eso lleva a un conjunto de pasos para prepararme en función de cada uno de estos modelos. Bueno, aquí viene un poquito más la explicación del experimental. Esto se los dejo más para que lo tomen en cuenta o como cultura general. Y una cosa importante que todo diseño tiene, que me voy a detener aquí, no para explicar propiamente en el experimental, sino que todo diseño debe tener es una validez interna. O sea, el diseño por sí mismo de la investigación, tal como ustedes lo planteen, debería tener en sí una validez interna. O sea, el mismo modelo debería ser o debería tener la capacidad de validarse el diseño. ¿A qué me refiero? Está validado en función de sus fuentes, está validado en función de la fundamentación que tenga, está validado en función también de criterio de experto, del tipo de instrumento que utiliza, entre otros. Por ejemplo, cuando ya veamos los diseños cualitativos en un momento, una cosa que da validez a un diseño cualitativo es la variedad de instrumentos que estamos usando. Por ejemplo, en un experimental, casi que la única herramienta propiamente técnica de investigación que hay es el experimento por sí mismo. La forma en que se establezca el experimento es lo que da validez al experimento, o sea, que el experimento fue basado en fuentes, en otras pruebas, en resultados anteriores, y hay una concordancia entre lo que yo deseo estudiar y la prueba que voy a hacer. O sea, si yo fuera a hacer un experimento para validar o para, digamos que yo voy a hacer un experimento de qué tanto un carro es seguro o no es seguro, que son como estas pruebas que hacen destructivas de los carros, pero yo lo que hago es meterle un golpe solo en las partes traseras y no en la parte de frente, que es donde se dan los latigazos y la mayor cantidad de muertes, por sí mismo entonces el instrumento está mal aplicado, porque a mí lo que me interesa saber es qué tanto se puede salvar las personas en el carro. De nada me sirve golpes laterales en la parte de atrás de un cierto impacto menor, porque eso nunca va a provocar una muerte. Entonces ahí pierde validez el experimento porque no está bien formulado en función de lo que yo busco. En el caso de los cualitativos, como ya casi vamos a ver, una validez que da o el diseño es validado siempre cuando tengamos una variedad de elementos que nos permitan contraponer posiciones. Y ahorita voy a aterrizar en un elemento para que lo tomen en cuenta. Ok, aquí viene un poquito más la parte no experimental, que ya más o menos se los expliqué. Igual, como se los dije, se los dejo más de cultura. Y ahora sí, vamos a los cualitativos. Vean, los cualitativos hay 4 tipos de diseño. Está el que se llama teoría fundamentada, el etnográfico, el diseño que se llama investigación-acción, ahí le faltó la palabra acción, y el diseño narrativo. Vean, en primera instancia, los dos diseños que ustedes no utilizan son ni el etnográfico ni el narrativo, porque no estamos contando ni historias de vida, ni tampoco estamos analizando como tal grupos poblacionales, desde el punto de vista de etnografía, ¿verdad? De elementos culturales como etnografía, aunque alguien me puede decir, profe, pero hasta cierto punto mi proyecto que está asociado con la cultura de la empresa y sus capacidades puede ser, bueno, podría ser, pero acuérdense que nosotros estamos buscando una investigación también aplicada, que eso significa hacia una solución. Ahora, lo que son diseños de investigación, acción y teoría fundamentada, son diseños que el segundo, teoría fundamentada, parte desde un elemento teórico que también me da soporte a mi proyecto. ¿Cuál es el elemento teórico máximo que ustedes tienen en los proyectos de ustedes? Bueno, y ahí, que normalmente, si uno puede trasladar a la empresa a organizarse y trabajar bajo, no es que trasladar un marco de referencia en sí, sino que yo trato de incorporar elementos que la industria ha validado como algo que aporta valor a la organización. Entonces, desde ahí yo puedo entonces establecer que mi proyecto viene de una teoría fundamentada.
O sea, si mi proyecto finalmente es construir una gestión de proyectos ordenadas para la empresa, es desarrollar una gestión de portafolio, es hacer una estrategia de capacidades, hay teoría que ya me fundamenta que sí, hacer eso ayuda y da valor y atiende ciertos problemas. Entonces, eso es lo que llamamos una teoría fundamentada, que está basada en los modelos sistemáticos y en los emergentes, donde los emergentes es porque son cosas tan nuevas y novedosas que nos valemos de elementos correlacionales para poder llegarle a ese elemento en concreto. Y el diseño, investigación, acción se basa también o tiene como fundamento que la persona investigadora a su vez también puede ser un elemento de estudio. ¿Ven lo interesante? O sea, aquí en este caso la misma persona investigadora se puede poner como un sujeto de información, pero actuando siempre con una visión de tercera persona. O sea, tiene que quitarse un sombrero y luego ponerse el otro. Y es de ahí, hay diseños prácticos y participativos. Prácticos aplicados, participativos en función de que hay una sistematización en la manera en que se obtiene información y se hace a un grupo específico partícipe de esto porque es para un elemento específico. Esos son los dos elementos o los dos diseños, perdón, que son más relacionados a los proyectos de ustedes. Pero ahora bien, como el diseño cualitativo está asociado a ese enfoque cualitativo donde no buscamos propiamente una generalidad, o sea, nosotros no buscamos una generalidad, sino atender un elemento específico, la validez que tiene el diseño cualitativo está enfocado sobre todo en el tema de cómo yo puedo tener diferentes visiones incorporadas para generar un análisis más rico y que la interpretación finalmente que ustedes van a hacer bajo una técnica de juicio de experto sobre el proyecto tenga un fundamento en un análisis amplio. Recapitulo, la validez de la investigación cualitativa está sobre todo en el hecho de que podamos tener diferentes perspectivas o analizar desde diferentes perspectivas los hechos y la información que estamos obteniendo para que con eso ustedes cuando tienen que implicar su juicio de experto específico para ese elemento al cual quieren llegar, esté fundamentado en una visión amplia y no solamente en una visión cerrada de parte de ustedes. ¿Ven? Eso es lo único. Deme un momentito. Ok, entonces, la validez de esta investigación se enfoca en poder aplicar la mayor cantidad de batería de técnicas de recolección y de procesamiento. Y ahí es donde viene el hecho que yo les he dicho a ustedes, que a veces me lo malinterpretan, porque me dicen, ah, es que usted dice que no podemos utilizar el modelo de madurez. No, sí lo pueden utilizar, pero el modelo de madurez no es la única herramienta para llegar a un análisis como tal. Es la diferencia. Por eso les estoy dando e insistiendo en que la validez de la investigación se fundamenta en que puedan aplicar la mayor cantidad de herramientas posibles, tanto para recolectar como para procesar información que permita precisamente que el fundamento y criterio de ustedes tenga una buena fundamentación. ¿Ven? Eso es el hecho. Entonces, madurez, sí, claro. Como me preguntó un profesor tutor, lo pueden usar dentro de su problema, ya, y si ajusta el resultado, sí, lo pueden usar. Ahora, en el capítulo 4 puede ser que esa prueba que hicieron les sirva, sí, puede ser que les sirva, pero no con eso me van a decir, este es el diagnóstico, porque la herramienta no solo es esa, el diagnóstico. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero? Para que vayan entendiendo el tema de madurez e ir viendo el tema de procesamiento. Ok, procesamos los resultados, por ejemplo, de Andrés. Llegó y me dijo, la empresa no tiene madurez, está a un nivel bajo.
Ok, pero ¿qué significa nivel bajo? ¿Qué es realmente ese bajo? Me van a decir, es que el modelo dice que si es bajo es porque no tiene competencias en tales y tales puntos. Ok, está bien. Pero ¿cómo usted termina de encontrar que no fue por un juicio, porque estas herramientas las llenan las personas, y puede ser que su criterio, algún conocimiento no lo tengan tan claro y eso eh, produce un sesgo, no intencionado, pero un sesgo al fin y al cabo, sobre los resultados? O sea, siempre va a haber un sesgo. Ok, entonces ahí es donde aplicamos otra serie de herramientas que les permitan a ustedes poder comprobar y darle una definición clara a qué es ese bajo en función de esta empresa. Bajo en herramientas, bajo en conocimiento, o puede ser que nos llevemos sorpresa y tengan algunas herramientas buenas. Ven, eso es lo que le da validez al diseño cualitativo. Mientras más integral sea, más se puede obtener información. Ahora, ¿qué es lo que hace la investigación? Establecer niveles desde el punto de vista metodológico. Vean acá que, por ejemplo, habla de un nivel de codificación abierta de categorías, luego ya lo pasa a un tema y después ya pasa al nivel central. O sea, es como una descomposición metodológica del proceso de investigación en función de los elementos, pero hay una visión amplia e integral del proyecto. Entonces, cuando aterrizo este punto, precisamente hablo del tema de la integralidad y esa cantidad de herramientas, que ojalá fuera amplio, porque eso es lo que permite, al final de cuentas, validar el proyecto de ustedes y el diseño de investigación que vayan a usar. Entonces, vean, por ejemplo, un modelo de lo que es la investigación-acción habla de 4 ciclos. El primer ciclo, detectar el problema. Entonces hay un proceso de detección, recolección de datos, generación de categorías, temas, hipótesis, entre comillas. Después hay un segundo ciclo, y hasta parece iterativo, donde hacemos una elaboración del plan. O sea, esa es la construcción metodológica, por ejemplo. Hay un tercer ciclo que es la implementación de ese plan, obtención de resultados, toma de decisiones. Y por último, un proceso de realimentación metodológicamente hablando para volver otra vez al proceso inicial. O sea, esto es un proceso de investigación-acción que lo va llevando a uno poco a poco a poder encontrar soluciones como tal. Si ustedes lo logran ver ahí, está implícito esa búsqueda o encontrar soluciones. Entonces vean que lo que busca un diseño precisamente es como establecer los mecanismos metodológicos, etapas, fases, seguimiento que vamos a tener para poder alcanzar ese resultado final del proyecto. Eso es un diseño. Ahora, el diseño no es copiar esto. O sea, un diseño cada uno de ustedes establecerá sus etapas, sus fases, sus mecanismos, cómo lo van a trabajar. Cada uno de ustedes tomará la decisión de cómo va a construir su diseño. ¿Ven? Este es el ejemplo de investigación-acción. Y hay otros, como por ejemplo el de teoría fundamentado, que inicia más bien desde la revisión bibliográfica y una retroalimentación continua de esa etapa para ir fundamentando cada una de las decisiones. En uno de los libros que está en el Drive y que yo creo que también le subí en el Tech Digital, están ahí precisamente toda esta historia de los diseños. Entonces, la primera parte de procesamiento es que ustedes logren establecer sus ¿cómo se llama? Logren establecer sus fases metodológicas para procesar la data en información. Esa es la primera parte de procesamiento. La segunda parte del procesamiento va a hablar de las técnicas propiamente. Bueno, hay una parte ahí que habla de productos y fases. Eso también para que lo tomen en cuenta porque ahí la idea es saber cuáles son los resultados finales que tienen por fase. Ahora, el corazón propiamente de la parte de procesamiento tiene que ver con las técnicas que nos van a ayudar a procesar los resultados y convertirlos realmente en información. O sea, que podamos procesar la data en información.
Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, los métodos estadísticos, lo que normalmente nos enseñan, pero la estadística es interesante, porque la estadística tal vez la relacionamos con números y ahí cometemos también el error, porque por ejemplo, la estadística descriptiva no necesariamente números, sino que nos puede ayudar a entender un comportamiento. Por ejemplo, los diagramas de frecuencia, que es lo que se denomina a veces frecuencia absoluta, son estos diagramas donde a veces en una pregunta uno pone escalas 1, 2, 3, 4, 5, escala Likert, y entonces dependiendo del rango o del valor de ese adjetivo cualitativo que nosotros estamos incorporando, entonces nosotros podemos encontrar cuál es la tendencia. Eso significaría la moda. Nosotros no sacamos promedios de una escala Likert por aquello. Si alguno de ustedes se atreve de una escala Likert sacarlo a un promedio, eso definitivamente está malo. Porque en una escala Likert no pueden haber promedios porque ustedes están hablando de números discretos, no de números continuos. Entonces jamás se puede sacar un promedio. O sea, es como que yo hiciera una pregunta. Dígame el servicio al cliente, del 1 al 5, ¿qué tan bien le ha parecido? Donde 5 es excelente y el 1 malo. Y yo después diga, mira, la empresa sacó una nota de 3.5. ¿Y qué es 3.5? Alguien me decía, entre bueno y muy bueno. No, eso no lo mide esa escala. Por eso hay que tener cuidado también cuando uno prepara las preguntas y las respuestas esperadas, pero que ustedes también puedan ponerlo y entender cómo es que son la naturaleza de esos datos, para que cuando hagan el procesamiento no hagan esas monstruosidades que les acabo de comentar, porque hay trabajos donde a veces uno se queda viendo y uno dice, ¿cómo pasaron de un elemento que es un valor discreto a un valor continuo, donde esa continuidad no tiene ningún significado dentro de la escala que están trabajando? ¿Ven? Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, la estadística descriptiva nos puede servir para también trabajar resultados que estén bajo preguntas cerradas, como la escala de Likert, pero para determinar una posible tendencia o, como yo les dije ahorita, una moda, por ejemplo. Saber cuál es la respuesta mayor que me están dando las personas y a partir de eso tal vez hacer conjeturas, pero esas conjeturas van a estar fundamentados ya en el conocimiento teórico que adquirieron o también en algún otro resultado de otra herramienta. Y ahorita les digo por qué, porque vamos a ver la parte de análisis, cómo más o menos se construye. El método Prisma de procesamiento de información bibliográfica también se puede considerar un método de procesamiento. Esa es otra herramienta también que se puede utilizar, que es todo el proceso por el cual transformamos la información teórica ya en algo de valor. Hacemos reducción, categorización de la información, por ejemplo, lo que mencionaba la compañera Andrea la vez pasada de cómo hacer una trazabilidad a través de la codificación. La codificación sería un procesamiento también, de cierta manera, porque nos permite generar una trazabilidad de la información. Entonces podemos reducir datos a partir de, por ejemplo, conteo de palabras. Cuando vemos que hay palabras repetidas, podemos asociarlas a un solo concepto y con eso vamos reduciendo la cantidad de datos a estudiar. Podemos establecer ciertos umbrales o elementos que nos permitan descartar cierta información. Podemos haber construido una herramienta también con el proceso de ir descartando y que finalmente solo haya información que sea de valor. Por ejemplo, no sé, cuando yo les digo que construir las herramientas hay que tener su cuidado, es por ejemplo que ustedes establezcan algunas preguntas de salida lateral, porque las preguntas que sigan en esa herramienta ya tal vez ese perfil no me interesa que lo responda. Entonces así no tengo chorrocienta cantidad de respuestas a algo donde muchas personas me van a responder no sé o no me aplica. El tener opciones de no sé o no me aplica puede ser un indicio también de una herramienta mal construida, porque realmente no sé, no aplica y para llenar una base de datos enorme lo que van a meter es basura. Mejor hubieran prevenido una escala de conocimiento en función de preguntas y respuestas que puede dar la gente y en función de esas escalas de respuestas que da la gente y su posible conocimiento, para esa gracia mejor establecen en sí salidas laterales y entonces nos llenan la base de datos de un montón de información de gente que les va a decir no sé, porque no les va a aportar valor.
Por eso hay que saber construir muy bien la información. Las categorías que ustedes dejan establecido, por eso es que también uno les hace énfasis en ciertos conceptos, es porque eso les va a ayudar también a simplificar la información total que están obteniendo de los procesos de investigación. ¿Ven? Ahora, otro método de procesamiento son los métodos comparativos, porque los métodos comparativos permiten determinar elementos, digamos, sobre parámetros, que es lo que me interesa realmente comparar. Sobre esos parámetros que me interesa comparar, yo voy a hacer un procesamiento. Por ejemplo, se establecieron una serie de indicadores, como las categorías, y sobre eso yo voy a hacer una comparativa de los marcos de referencia. O tuve un proyecto y a ese proyecto le saqué, no sé, 300, 400 requisitos. Esos 300, 400 requisitos, yo comienzo a compararlo entre cada uno de los marcos de referencia y comienzo a establecer una comparación de cuál se puede atender con qué marco y con eso hacer como un tipo de checklist, por ejemplo. Claro, no van a poner 300 o 400, pero al final terminan siendo tal vez 10 o 15 porque son los más importantes los que van a meter en un cuadro de método comparativo. Esa es otra técnica de procesamiento, porque a partir de ahí sí llegan a tener una verdadera definición de cuál sería el elemento que más ajusta, o el marco, por ejemplo, que más ajustaría a ese elemento de estudio que viene a ser un requerimiento, por ejemplo. Ven, entonces por eso es una técnica también de procesar información. ¿Qué más tenemos para que ustedes puedan procesar información? Bueno, tenemos triangulación de datos, triangulación de resultados de los métodos aplicados. La triangulación de datos en algún momento yo creo que ya algo les había explicado, pero la triangulación podemos decir que es una técnica secundaria de procesamiento. Y ustedes dirán, como una técnica secundaria, sí. La primera técnica, por ejemplo, puede ser la madurez como tal, ya es un procesamiento. La tabulación es un procesamiento. La construcción de un gráfico de frecuencia ya es un procesamiento. Pero, como yo les dije a ustedes, para que tenga validez la investigación cualitativa, ocupo ser lo más integral y tener la mayor cantidad de batería. Bueno, la triangulación de datos significa que entonces yo comparo los resultados de esas tres técnicas distintas, que son el procesamiento primario, y a partir de la triangulación entonces ya encuentro la constancia o puedo determinar con mayor propiedad tendencias, comportamientos, formas de o más fundamentados el dato final que yo quiero encontrar o quiero demostrar. ¿Ven? Entonces, la triangulación viene a ser como una técnica de procesamiento en segundo nivel, porque el primer nivel serían las técnicas que comenté, que sí directamente toman los datos desde la fuente de recolección para poderlas procesar, colocar en algún formato de presentación más entendible y luego ya para sacar realmente la conclusión, el resultado, el análisis, entonces comienzo con este comparativo entre las fuentes de información. Y eso es una triangulación de datos. El concepto de triangulación, para que lo entiendan más claro, está asociado al mismo concepto que usan los GPS. El GPS lo que hace es tomar señal de al menos 3, 4 satélites para crear una ubicación de posicionamiento a partir del cálculo matemático, azimut y otros que se utilizan para ubicarlo en una coordenada geográfica. No es a partir de un satélite. Se ocupan al menos 3 o 4 satélites. Eso es triangular datos. Similar acá, la triangulación de datos es la obtención ya de información procesada por al menos otras fuentes distintas y que luego las podemos conjuntar para compararlas entre ellas y con ello entonces sí establecer conclusiones, análisis, puntos importantes, entre otros. ¿Ven? Otra técnica es el juicio de experto. El juicio de experto como tal ya es el de ustedes. Igual, yo considero que es como de un segundo nivel. ¿Por qué segundo nivel y a veces tercero? Porque ya el juicio de experto es que una vez procesados los datos, ustedes sí puedan, ahí sí puedan del todo, procesados los datos, tener un fundamento. O sea, ya la fundamentación de ustedes propiamente de
no sé, el punto conclusivo, la solución o el elemento que estemos estudiando, es porque precisamente ya ustedes se nutrieron de todos estos resultados. Entonces el juicio de experto no es aquel juicio que uno diría, es porque yo ya soy experto en el área y lo antepongo. No, 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 no. El juicio de ustedes se considera ya experto, pero porque por el proceso investigativo ya se nutrieron de diferentes fuentes para poder llegar a ese elemento conclusivo. Ese es el punto primordial. Ya pudieron llegar a ese elemento conclusivo y por lo tanto están bien fundamentados para llegar a ese mismo. ¿Ven? Ese es el punto primordial acá, que el juicio de experto a partir del capítulo 4 y 5 ya lo pueden aplicar, pero porque hubo todo un proceso de investigación que está justificado precisamente la razón por la cual ustedes llegan a esos puntos. O sea, vean que no es un juicio experto desde el punto de vista, es porque ya llevé la maestría y yo soy experto. No, desde el punto de vista de investigación no funciona así. Desde el punto de vista de investigación es por el hecho de que como ustedes ya tienen una serie de resultados, valores y demás, entonces ahora sí pueden tener este, un criterio más en firme sobre precisamente los resultados como tal, para poder llegar a elementos conclusivos. ¿Ven? Ahí es donde aplica juicio de experto. Por esa razón es que en este punto, digamos, en el problema, uno no les puede aceptar que pongan, es porque yo soy el que digo que eso es lo que está pasando. No funciona así a nivel de investigación, porque a nivel de investigación, en el problema como tal, ustedes apenas están conociendo la situación. Ven, entonces no es que uno diga, no es que ustedes no son expertos, no, no es eso. Lo que uno les dice es que todavía no pueden aplicar el juicio de experto porque ustedes todavía en el proceso investigativo apenas están iniciando el camino. Pero cuando llegan al capítulo 4 ya sí lo pueden aplicar por toda esta fundamentación, conocimiento que ya han venido adquiriendo. Ok. Y por último, les decía, el conteo de palabras es una técnica donde a partir, por ejemplo, de preguntas abiertas de una entrevista, ustedes comienzan a relacionar conceptos similares y uno puede encontrar a partir de ahí valoraciones de cuáles son las palabras que más repiten, los conceptos que más repiten, los hechos que ellos más mencionan, las personas como tal. Y entonces, a partir de ahí, es que ustedes, comienzan a hacer una reducción de la información para que sea más fácil su análisis. ¿Ven? Entonces, eso sería lo que son la parte de técnicas de procesamiento. Hay un montón más, en realidad, no son las únicas. Ahora, ¿para qué se hace todo el procesamiento? Para el Profe, perdón, disculpe, ¿usted me podría explicar el otro punto de triangulación de resultados de los métodos, aplicados. métodos aplicados? Ajá. Es lo mismo de triangulación de datos que les mencionaba, es que por eso tiene un guión. Si usted ve, no tiene en realidad un Ah, puntito, ok, ok, tiene un es lo guión. mismo. Ah, Ajá, sí, porque es que listo. alguien en algún momento, Ujú. en un curso me dijeron, triangulación de datos, ¿a qué se refiere? Y yo, ok, es la triangulación de los resultados de las herramientas, porque es a lo que yo les explicaba. Ya cuando ustedes tienen, por ejemplo, la entrevista, tienen resultados. Madurez, tienen resultados. La otra herramienta X, Y, Z, tienen resultados. Entonces, la triangulación en realidad es agarrar todos esos resultados y que ustedes puedan encontrar elementos similares para poder generar una tendencia, un análisis específico. Entonces, triangulación de datos o triangulación de los resultados de los métodos aplicados es una gran técnica que se llama triangulación, en realidad. Por eso es que no tiene otra viñeta. En realidad es lo mismo. Ok, listo, gracias. Con No gusto. había visto yo. No, no, yo sé que también se confunde, pero sí es que no tiene viñeta por lo mismo. Ahora, en el proceso de recolección de datos y su conversión analítica, lo que uno espera es esto. Los resultados que uno espera después del proceso de conversión de datos a realmente información es que ustedes puedan encontrar similitudes,
puedan encontrar patrones, puedan encontrar significados. Por ejemplo, en muchos casos, cuando ustedes ya ponen en un proyecto desde el objetivo general a estas alturas, es que es bajo la aplicación de marcos ágiles. Ahora entenderán por qué yo les pongo la siguiente observación. ¿Bajo qué criterio, en qué momento del proyecto a este punto ustedes pueden indicar que tiene que ser bajo ágil? ¿Por qué? Porque tal vez era el problema o en la sección en ningún lugar dice que hay alguna razón de peso. Si nada más aparece que tiene que ser ágil, la pregunta que uno les va a decir es, ¿y cuál es la razón de peso para que sea ágil? Y si no hay una razón de peso, entonces significa que es una decisión que están tomando sin tener un fundamento ahorita. ¿Qué es lo que pasa cuando ya ahora sí pasamos la parte analítica? Ok, uno les dice, pongan la categoría proyectos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analicen los proyectos, van a encontrar similitudes o diferencias entre los proyectos. Y eso significa las características de estos. Entonces puede ser que ustedes encuentren que el 80% de los proyectos requieren atención constante del cliente, que el 75% de los proyectos tiene cambios constantes, que el 90% requiere entregas frecuentes, periódicas hacia el cliente, que el 95% requiere de trabajos o de equipos autoorganizados, que el 75% requiere que hayan actividades diarias de seguimiento, pero cortas. O sea, ustedes encuentran una serie de características que ahora sí, cuando contraponemos los marcos de buenas prácticas para ver con qué puedo atender eso, ese análisis es donde me dice, ahí sí puede aplicar ágil. Entonces vean que el agilismo en su aplicación para una situación como esa sale una vez que se analizaron los proyectos desde el punto de vista analítico, no con la descripción del capítulo 1. Ahí sí habría un fundamento. Claro, si es que en el capítulo 1 ya indica que la empresa tomó la decisión de que va por el agilismo y es que los proyectos ya hicieron un estudio X, Y, Z, bueno, entonces ya esa categoría estaría estudiada y ahí sí habría una razón de ser porque en el objetivo dice ágil. Pero si no existe esa razón de ser, la razón de que se aplica agilismo va a salir hasta el capítulo 4, que es el resultado analítico. Encontrar esas similitudes, patrones, características en una categoría como proyectos. ¿Ven? Igual, vean que el resultado en las otras tareas que vamos hablando de inmersión más profunda, porque hay que hablar de inmersión inicial, de inmersión profunda, las tareas analíticas y ya en un análisis detallado, vean que el último resultado, cuando ya estamos no solo en la inmersión profunda, sino que ya hicimos un análisis detallado, es poder generar sistemas, significados profundos, relaciones, hipótesis, teoría, soluciones. Vean que el último resultado analítico del proceso es generar o construir algo. Y ese generar o construir algo es una solución. Ese generar o construir algo es una solución. Y entonces, vean cómo nuestro proceso analítico va creciendo en el diseño hasta que ustedes tienen la capacidad de hacer la solución. Por eso es que en este momento a ustedes se les dice, todavía ustedes no tienen una solución en mente, tienen una idea. La solución la verán y la irán comprendiendo que ocupan en el momento en que estén acá, ya propiamente en el análisis detallado. Ahorita están planteando objetivos generales en función de una idea macro por la inversión inicial y reflexión que han venido haciendo, pero todavía no sabemos la solución, el contenido concreto como tal que va a tener. Gretel. Profe, digamos, si uno tiene que analizar los ciclos de vida de los proyectos que se desarrollan, ¿verdad? A nivel institucional y en una etapa de esas fases, ¿verdad? De ciclo de vida de proyectos, existe, digamos, la implementación de poder, bueno, de acuerdo, digamos, a las características y los procesos que generan, de usar como un tipo ágil ahí, digamos, en esa etapa del, del, digamos, del proyecto, del ciclo de vida del proyecto. O sea, al final, digamos,
yo tendría que desarrollar una herramienta para que me dé, digamos, o sea, la herramienta que me diga, digamos, si efectivamente, digamos, se podría implementar ese modelo en ese ciclo de vida del proyecto, Ok, digamos, por decirlo así. te entiendo más o menos la pregunta, pero vuelvo a lo mismo. Usted va a Ujú, llevar un proceso donde por eso se le dice que lo primero que va a tener que estudiar en un caso, si usted no conoce realmente cómo son sus proyectos y no tiene una idea clara de cómo son sus proyectos, o sea, si usted no tiene una idea clara de cómo son sus proyectos, lo primero que va a tener que hacer en el capítulo 4 es hacer una herramienta que le permita, una o dos herramientas que le permita obtener esas características. ok. Por ejemplo, la herramienta del modelo de idoneidad que trae el PMI puede ser una. Y otra herramienta puede ser preguntarle directamente con una entrevista a ciertas personas que están más involucradas en los proyectos para que ellos le brinden características. Pero ahí era lo que yo les decía la semana pasada. Ustedes no le van a preguntar de una vez a la persona si no saben nada de proyecto. Bueno, los proyectos son ágiles o predictivos. Porque si la persona es que toda la vida ha pasado nada más, no sé, desarrollando, haciendo, pero no sabe proyecto, usted le dice ágil o predictivo, la persona tal vez se le quede viendo y le dice, ¿qué me querés decir con agilidad o qué me querés decir con predictivo? O la persona puede ser que deduzca qué se refiere a agilidad, pero en el sentido de tener resultados rápidos, nada más, pero no en el concepto, digamos, de agilismo que ustedes están viendo, porque son conceptos distintos. Porque la persona lo puede ver en función de tener rápido, pero ustedes están viéndolo en función de todo un proceso de agilismo bajo lo que ustedes vieron. Entonces, las preguntas que uno haría sería más bien en función de características que uno sabe que la persona le diga a uno si sí o no. Por ejemplo, ya uno le preguntaría a la persona, y en los proyectos que nosotros hacemos, su contacto con el cliente final, ¿cada cuánto se hace o no lo requiere? Solo al inicio y al final. Entonces la persona le dirá, mira, solo lo veo al inicio y al final, pero si usted me pregunta, yo sí ocuparía por lo menos estarlo viendo unas 2 o 3 veces, o al menos una vez más en el medio para ver cómo voy. Ok, listo. Característica. Se ocupa un contacto frecuente con el cliente, pero no constantemente, sino al menos por lo menos unas 3 o con un avance intermedio. Ok. Ya eso significa que tal vez no estoy en un agilismo completo, sino en algún tema un poquito más intermedio, pero ahí es donde entra el juicio experto de Gretel, entendiendo la respuesta de la persona, que lanzarle una pregunta directa, o sea, vamos a ponerlo en términos de boxeo. Yo sé que tal vez más de uno no le gusta el boxeo, estamos de acuerdo, pero voy a poner en términos de boxeo. No es lanzarle a la persona una recta, o sea, un golpe recto, sino mandarle una curva, un golpe curvo, o si no en béisbol, no es mandarle una bola rápida, sino mandarle una curva. ¿Por qué? Porque si yo se lo mando de frente, la persona tal vez no me entienda. Pero si yo le voy sacando preguntas con lenguaje poco más coloquial que la persona me va a entender, entonces ahí sí la persona me puede dar mayor valor. Yo soy el que como investigador tengo que tomar la responsabilidad de poder interpretar el resultado y entonces ajustarlo en función de las características que ya sí, mi valoración sí es desde el punto de vista de fundamentación teórica. ¿Ves? Entonces ya Gretel sacó con esas dos herramientas y valida lo que dijo Idoneidad versus lo que dice la otra herramienta de preguntas, digamos que un tipo de triangulación, aunque sea con dos herramientas, y logra entender un conjunto completo de características y dice, ahora sí, Gretel, bueno, ya tengo las características, ahora sí, bajo mi juicio de experto se ve claramente que todas estas características son de agilismo. Ok, vamos a los marcos de referencia y entonces digo, como yo sé que es agilismo, voy a dejar de lado ya toda esta parte de predictivo. Entonces, si en la categoría se había puesto algo de predictivo, se elimina, se deja solo el agilismo y ahora sí, nos enfocamos. Dentro de la literatura hay 10 tipos de marcos. Mínimo, escojan 3. Y entonces esos 3 marcos ágiles uno comienza a decir, bueno, bajo estas características, ¿qué es lo que más ajusta? Ajusta esto, ajusta aquello. De este marco, la característica tal o el proceso tal cumple perfectamente con lo que yo ocupo en el proyecto. Del otro marco ocupo esto otro. O puede ser que un marco sea el ideal para poder atender todo. No sé. Para eso está el análisis comparativo.
Y ahí entonces ustedes determinan si es un marco el que se puede aplicar con sus respectivas personalizaciones o si hago una combinación sin pretender ser un marco específico. De ahí sale la solución. Pero vean que hay un proceso analítico de donde sale la solución. Por eso es que uno en este tipo de proyectos no les permite decir de una vez, es que voy a aplicar Scrum. Por ejemplo, una cuestión que yo soy muy crítico de unos proyectos que vi de otra universidad es que el proyecto decía muy así era el problema. Es que el problema que tiene la organización es que no aplica el PMI, no aplica lo que dice el cuerpo de conocimiento del PENGO y por eso le está yendo mal. Y voy a la solución y ¿qué hizo la persona? Todos los procesos del PEMBOK se los metió a la empresa. ¿Qué es ese proyecto de grabación? Decía yo. Eso no es un proyecto de grabación, eso es simplemente alguien que, ¿por qué? Porque esa maestría en otro lado, que no voy a decir el nombre, está enfocado en PMI, entonces toda la idea es vender que el PMI hay que aplicarlo tal y como dice. Y yo me imagino que las tesis que están sacando ahora es hacer las áreas de desempeño y ponerle los principios de valor y meterlo todo. Y eso no es así tampoco. Ven, nosotros trabajamos más en función del resultado que ustedes vayan obteniendo y ahí ustedes van determinando qué es lo que realmente ocupa. Por eso es que yo les digo, no piensen en la solución. La solución va a salir del proceso analítico. Ahorita en el objetivo se deja algo más general. Es como una macroidea de lo que puede ser o no puede ser el proyecto. Tatiana. No, profe, era en realidad aportando en esa línea cuando usted hablaba del tema de las preguntas, de la manera en que uno pregunta. Ahora en esta experiencia, digamos, en esta etapa que hemos tenido, también me di cuenta, o sea, qué cuidadoso que tiene que ser uno cuando está planteando, digamos, incluso hasta el proyecto en su lugar de trabajo o en el lugar que lo va a hacer. Ujú, Porque aunque es un ejercicio académico, la gente a veces se siente como amenazada, o criticada, y tal vez no es nuestro objetivo, ¿verdad? Más bien nuestro objetivo, como decía usted, es generar valores, aportar, pero qué cuidado que hay que tener en la forma en que se conversa, ¿verdad? De este proyecto o de estas etapas de entrevistas que se vayan a hacer para que la gente más bien no se cierre y nos facilite como la información, ¿verdad? exacto, digamos, ese es un proceso que ustedes van a vivir, todavía no lo han vivido, por eso ustedes ahorita me ponen, el proyecto no se determina limitaciones, que yo no les voy a decir que eso está malo, puede ser, nada más que uno sí sabe que cuando vengan el camino van a comenzarse a topar cosas como lo que dijo Tatiana. La cultura de la gente en ciertas organizaciones que no son tan abiertas, que no culturas cerradas, basadas en evaluaciones de desempeño, bajo el ojo público, bajo el escrutinio constante de la función del empleado, por ejemplo, en la parte pública, hace que las actitudes de muchos compañeros o compañeras, si bien es cierto, en el día a día todos somos, o sea, vamos a ver, yo lo que digo es en el día a día, sí, como estamos todos nuestros trabajos y embarrelados en el mismo barro, por no usar la otra palabrota, solamente voy a decir que en el mismo barro, ahí sí todo el mundo de acuerdo, pero cuando alguien quiere salir del barro y comenzar a ayudar, en vez de verlo como una ayuda, la cultura tiende a ser más bien a cerrarse y decir, no, no, usted lo que quiere es como escalar a costillas mías. Mucha gente lo ve así. Y entonces ahí comienza a haber una limitación. ¿Cuál es la limitación? La actitud de las personas hacia poder colaborar al proyecto de ustedes. Ahí es donde empieza una de las limitaciones. Entonces ahí van a descubrir algunas limitaciones que en este momento no ven, porque tal vez en este momento, como no ha empezado el fuerte de la investigación, todavía estamos en el momento del amiguismo. Sí, yo te ayudo, claro que sí, démosle, yo voy a estar ahí presente para que podamos seguir, pero en el momento en que pasa lo que dice Tatiana, que empiezan ya los puntos donde la gente comienza a sentirse amenazado, hasta ahí llegamos y empiezan las limitaciones. Por eso fue que si yo les dije la semana pasada y si se los había dicho es, en el momento en que ustedes, por ejemplo, determinaron que van a ser, no sé, 10 personas y de las 10 solo le contestaron 5, ya ha pasado una semana, no den más tiempo, punto. O sea, con los 5 trabajen. Por eso es una valoración cualitativa. Y por eso, cuando yo les explico aquí en procesamiento que precisamente abarca la mayor cantidad de herramientas, es porque si la encuesta me contestaron 5, pero tengo otra herramienta, no importa.
La otra herramienta puede salir de algún análisis propio mío de documentación o lo que sea. Entonces, no me afecta tanto esas 5 porque ahí lo que yo hago es una validación de resultados. Por eso aplicamos después la triangulación. ¿Ven? Entonces, no es quedarse enganchados con una sola herramienta. Bueno, claro, si ya nadie les contesta ahí sí, ¿verdad? Esa es otra historia. Ahí veremos a ver cómo se puede resolver eso. Pero el tema es no quedarse enganchado a una herramienta aquí hasta esperar, no sé, hasta que quede uno muerto y en huesos a ver si le contestan. No, 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 no. O sea, si de 10 contestaron 5, ya después del tiempo que ustedes dieron se va con los 5 porque para eso tenemos otro banco de herramientas. Eso es lo que sí me permite la evaluación cualitativa. Porque, por ejemplo, si fuera un diseño experimental, y no sé, vean, pongámoslo así, el diseño experimental era para volar, no sé, un cohete. Entonces, el experimento es que un cohete puede volar o una solución, no sé, el mismo. Por ejemplo, digamos que lo de Franklin Chan, el plasma. Pero entonces los experimentos que él hace es bajo ciertas condiciones que ha previsto. Si las condiciones cambian, entonces el experimento cambió. Y entonces ahí sí implica un cambio de todo el diseño como tal. En el tema cualitativo, como andamos buscando un tema específico, tenemos la libertad de poder hacer esos ajustes. Si digamos la muestra no me contestaron todos, ¿ven la diferencia? Entonces aquí es donde yo quiero que cuando estén en ese trabajo no se sientan amarrados a un elemento específico y se queden ahí pegados 3, 4 semanas, porque ahí, si no van a perder de hacer el proyecto. Entonces, eso precisamente que comenzaba Tatiana, es lo que ustedes van a comenzar a vivir y a partir de ahí van a tener que tomar decisiones para poder continuar con el trabajo. Vamos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas sobre la parte de procesamiento? Profe, a mí me gustaría, digamos, en la parte de, cuando estuvo explicando lo de la parte cuantitativa, Ajá. ¿verdad? Como, tal vez como un ejemplo, como para yo orientarme un poquito más el concepto, digamos, porque, digamos, si bien cierto, digamos, en la parte cualitativa uno pueda luego procesar la información por medio de, bueno, lo que vimos, triangulación de datos y Ujú. hacer gráficos y hacer análisis y demás, pero en la parte cuantitativa es como, digamos, por ejemplo, si yo defino algunos criterios y les doy una puntuación o cómo Ok, ya lo de la puntuación de valores ponderados va a depender del diseño y a veces esos valores ponderados no son tanto del cuantitativo, porque también son del cualitativo. Ahí es donde es interesante algunas técnicas y sí te entiendo. Por ejemplo, cuando uno hace un análisis FODA, que yo creo que la mayoría de ustedes son como del área de administración por ahí, y me entenderán, cuando uno hace ese análisis FODA, que por ejemplo hace uno una matriz fortaleza amenazas, fortaleza oportunidades y la de también de debilidades versus oportunidades y debilidades amenazas, que a partir de eso uno encuentra los factores críticos y después los pondera. Esa ponderación, si usted la analiza, Gretel, no es una ponderación realmente cuantitativa, es valorativa porque usted le da un peso, porque definimos una escala y alguien dice, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a hacer una escala de 1 a 10, son 10 factores. Vamos a ir del 10 más importante al 1 que es el menos importante y no podemos repetir números. Bueno, eso no es cuantificar, eso es darle una valoración, que convertimos la valoración en números para dar un peso y tener una escala es diferente, pero no significa que es una valoración cuantitativa. Cuantitativo fuera que, por ejemplo, yo digo, bueno, cada iniciativa voy a hacer un estudio económico que me determine cuánto ingreso puedo obtener de cada uno. La que tiene más ingresos le pongo un 10. Ahí sí es diferente, porque significa que el ingreso económico sí fue cuantificado y es una variable cuantitativa. ¿Ves las diferencias? Cuando Ok, ok. Cuando hablamos de realmente un elemento cuantitativo, es que realmente las variables que estamos trabajando son variables que podemos cuantificar en datos específicos. Ejemplo,
Yo estoy haciendo un estudio, el que les dije, transaccional, digamos, en la población afrocaribeña, digamos, de Limón, y el impacto que tuvo el COVID un año después, digamos que ahorita el 2023, 2 años después o un año después, como ustedes lo quieran ver. Entonces, yo lo que quiero ver es, por ejemplo, la variable ingresos. Ese estudio es cuantitativo porque la variable ingresos es el componente salarial o el componente ingresos brutos totales que ellos dicen que reciben. Entonces yo voy y llevo un documento donde le pregunto a la persona, dígame cuánto en promedio es lo que usted recibe al mes. La persona me pondrá 500.000, 550.000, pondrá un número aleatorio y yo luego agarro todos esos números, hago un promedio porque son variables continuas y ahí sí tengo un estudio cuantitativo porque yo puedo decir, bueno, la población afrocaribeña en Costa Rica, según esto, antes de la pandemia dijo que recibía, no sé, 700.000 colones en promedio, pero después de la pandemia me dice que son 550.000. Entonces hubo una disminución de 150.000 colones que eso representa más o menos como un 30% de su ingreso. Entonces hubo una caída del 30%. Todos esos datos que acabo de decir son cuantificables porque la variable salario o variable ingreso, como lo queramos ver, es una variable continua. ¿Ves? Ahora, si yo esa variable continua la convierto en rangos, entonces yo ahí sí no puedo sacar promedios. Ahí hay que tener un cuidado, porque si yo le digo, su rango de ingreso antes de la pandemia estaba entre 100, 200.000, entre 300.000, 400.000, entre 500.000 hasta 700.000, entonces yo estoy haciendo rangos. Entonces yo lo que voy a comparar es el rango moda. ¿Ves? Entonces puede ser cuantitativo por la variable, pero en realidad al final lo que estoy haciendo es rangos. Entonces es un cuantitativo, pero no tan específico, sino por rangos, porque la variable sigue siendo una variable que se puede cuantificar, pero los rangos yo no los puedo sacar promedio. ¿Me entiendes el punto? Ahí ya lo que yo voy a hacer es una comparación de rangos. Porque entonces yo voy a decir, bueno, el rango moda, donde tal vez el 60% de la población dice que tenía ingresos antes de la pandemia, se ubicaba entre 400 y 500.000. Una vez pasada la pandemia, la gente dice que ahora se ubica entre 200 y 300.000, el 60%. Entonces significa que la mayor parte de la población vio caer en un segmento, más o menos en un segmento, o en una escala o como le quieran llamar, dependiendo del estudio, su ingreso, pero yo no podría calcular cuánto es el ingreso promedio porque no es un número continuo. Me doy a entender. Sí, sí, Ajá, ya con esos ejemplos muy claros. Muchas gracias, profe. con todo gusto. Y si es experimental, entonces hay una variable dependiente y otra independiente. Entonces, en el experimento que yo haga, voy a tener una variable que puedo cuantificar en función de otra. Por ejemplo, lo que les dije, la población de la mosca, la fruta en función de las avispas. Ahí yo lo que voy a hacer es cuantificar realmente la tasa, por ejemplo, de natalidad, tasa de mortalidad, cantidad de población total en presencia de la avispa y sin la presencia de la avispa y comparar esas tres variables entre los dos grupos poblacionales de control, el que no tuvo presencia de la avispa y el que tuvo presencia de la avispa. Y entonces ahí puedo determinar si realmente hay un control o no biológico. Porque, por ejemplo, si el grupo poblacional que tenía la avispa bajó su población en un 20%, aumentó la tasa de mortalidad en un 10% y X, Y, Z, entonces implica que la avispa sí está ejerciendo un control sobre ese grupo poblacional. Entonces ahí yo ya a partir del experimento podría decir, bueno, entonces esto significa que si yo introduzco cierta población X de avispas en cierta zona, puedo controlar la mosca y la fruta. Sí, claro, ahí el experimento a posterior habría que ver las consecuencias de introducir, pero ven, ahí ese experimento pasa de cuantitativo a cualitativo en el momento en que alguien nos diga, bueno, y si metemos la avispa en ese ecosistema, ¿qué pasa? Entonces, la base fue cuantitativa para poder determinar si era o no control biológico. Ahí estaba el alcance del experimental. Pero una vez que sabemos que sí puede funcionar como control biológico, ahora se abre un nuevo proyecto, pero con una visión un poco más hasta mixta, porque podríamos saber cuál va a ser la afectación de la avispa en el ecosistema. Entonces habría que hacer experimento con otras poblaciones de insectos que sí son útiles y beneficiosos, no sé, por ejemplo, orugas, mariposas, por ejemplo, o sobre abejas también, por ejemplo,
pero también podríamos valorar otros elementos como, por ejemplo, la afectación sobre, no sé, producciones de otros productos agrícolas, valoraciones también de la salud humana, si va a provocar alguna enfermedad o no. Entonces ahí puede haber una cuestión ya más de una investigación mixta. Entonces, una investigación puede originar a otra después. Eso es también lo rico de la investigación. Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, consulta en la parte de procesamiento? ¿No hay dudas? Ok. Paro grabación acá.